Gol, gol, gol de Guate. Y bienvenidos a Gol, gol, gol de Guate. Estoy empezando una serie de capítulos aquí en Gol, gol, gol de Guate, en la que analizaremos y dedicaremos nuestro espacio a cada uno de los equipos de selección de los países centroamericanos en fútbol para compartir sus mayores logros, su historia futbolística y saber por qué estamos hoy donde estamos, saber cómo cada uno de los países centroamericanos ha nacido en el fútbol, cómo cada uno de los países centroamericanos ha crecido y cómo han llegado hasta donde se encuentran el día de hoy. Empezaremos hablando hoy sobre la verdad de el fútbol de Costa Rica. Un fútbol en realidad muy glorioso, y tengo aquí varias notas porque en realidad es un tema muy extenso y es muy interesante conocer la historia de este fútbol centroamericano. Hablaremos de la historia, el debut de la selección de fútbol costarricense masculina de fútbol, su primera victoria, su primera derrota, su primera conquista de un torneo internacional, sus récords históricos, mundiales en los que ha participado, asistencia a fases finales de mundiales. Y dentro de lo que es la historia, tenemos que en 1927 Costa Rica oficializó su ingreso a la FIFA. El organismo oficial del fútbol en Costa Rica tuvo diferentes nombres. En 1931 se denominó Federación Deportiva de Costa Rica. Luego cambió su nombre a Federación Nacional de Fútbol y por los años 60 cambió a Federación Costarricense de Fútbol. Uno de los primeros clubes, sobre todo si hablamos de un club que todavía está con vida, fue el Club Sport Cartaginés. Este equipo fue fundado en el año 1906, más específicamente el 1 de julio, que fue un domingo. Este es el club costarricense más antiguo aún en existencia. Ahora, para hablar de la historia del fútbol de Costa Rica, tenemos que hablar de el equipo que tiene más títulos en Costa Rica. En tal caso, pues, como todos lo sabrán en Costa Rica, este récord se lo merece el Saprissa con 40 copas. Después le siguen Alajuelense con 30, Herediano con 29 y La Libertad con 6 copas. Ahora, en cuanto al Saprissa, este es un equipo muy importante dentro de la historia del fútbol tico y les voy a decir por qué. El Saprissa es el único equipo de su país en ganar 6 campeonatos de manera consecutiva entre los años 1972 y 1977. Fue el primer conjunto de CONCACAF en alcanzar los 30 títulos nacionales, además de ser el primer equipo de CONCACAF y el cuarto equipo del continente americano, el 10º del mundo con más conquistas locales de primera división. O sea, pues, que muy pocos equipos, en este caso, en nuestro marco centroamericano y aún de CONCACAF, han logrado lo que el Saprissa ha logrado. En el 2005 obtuvo el Saprissa un logro histórico al ocupar el tercer lugar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la cual se celebró en Japón. Así que en realidad los hermanos ticos se merecen un aplauso y el reconocimiento porque realmente han logrado cosas grandes. Ahora bien, ¿de dónde viene el nacimiento de este club? Este club nace
bajo la tutela del señor Ricardo Saprissa. ¿Y quién fue Ricardo Saprissa? Bueno, Ricardo Saprissa nació un 24 de junio de 1991, sorpresivamente en San Salvador, El Salvador. Pero al final de cuentas, sabemos que los países centroamericanos antes eran un solo país, así que el hecho de que Ricardo Saprissa haya nacido en San Salvador no viene más que a confirmar la hermandad que existe entre los pueblos centroamericanos. Lo que pasó con el señor Ricardo Saprissa es que sus padres eran de origen catalán, ellos eran españoles. En un momento dado, estos padres del señor Ricardo Saprissa tuvieron que vivir por algún tiempo en El Salvador y ahí fue donde él nació. Don Ricardo Saprissa llegó a tener triple nacionalidad. Nacionalidad española por sus padres, nacionalidad salvadoreña, porque ahí fue donde él dejó el ombligo, y posteriormente nacionalidad costarricense, porque ahí fue donde vivió y desarrolló su carrera deportiva como técnico. Su carrera deportiva como jugador la desarrolló en España, en el Club Español. Ricardo Saprissa se desempeñaba como defensa y, como lo mencioné antes, jugó en el Real Club Deportivo Español de Barcelona, el cual todavía está presente en el 2024 en la primera división del fútbol español. Recordemos que recientemente dicho equipo estuvo en la segunda división, pero de nuevo regresaron a la primera. Ricardo Saprissa tuvo la gran fortuna y el gran placer de ser seleccionador de la escuadra costarricense de fútbol masculino. Él fue uno de los principales promotores del surgimiento del Deportivo Saprissa. En 1929 salió campeón de la Copa del Rey en España, cuando el Español venció al Real Madrid por 2-1, nada más y nada menos que al Real Madrid, aquel equipo con grandísima historia. En el Real Club Deportivo Español, por su origen salvadoreño, se convirtió en el primer jugador extranjero en debutar en la Liga Española, donde jugó 10 años hasta retirarse en el año de 1932, cuando él contaba con 31 años de edad. Ricardo Saprissa tenía un hermano llamado Rogelio, quien, haciendo negocios en tierras centroamericanas, más específicamente en San José, lo contactó. No fue por celular, por cierto, pues en esa época no existían, todos sabemos eso. Pero lo contactó para que pudieran dedicarse a ciertos negocios de textilería. Y así fue como Ricardo Saprissa partió de España hacia Costa Rica. Por allá por el año de 1935, un grupo de vecinos de San José decidió organizar un equipo de fútbol. Y al momento de decidir el nombre, surgió la idea de Saprissa, porque se buscaba que el señor Ricardo Saprissa fuera el principal patrocinador de este equipo. ¿Por qué? Bueno, el señor Ricardo Saprissa gozaba de buena situación económica, aparte de que contaba con amplísima experiencia en el fútbol en España, con sus 10 años de haber jugado allá. Así pues, según lo que pude investigar, en el año de 1935, Ricardo Saprissa fundó el Saprissa FC como escuela de fútbol y asociado a las categorías inferiores del Orión. Y en 1948, el Deportivo Saprissa ya se convirtió en un club independiente, que acabó convirtiéndose
en uno de los más grandes, no solo del país, sino de Centroamérica e inclusive de América, porque pocos equipos en América han logrado alcanzar un tercer lugar en el Mundial de Clubes. Cuenta la anécdota que tan famoso y tan querido era don Ricardo Saprissa en Costa Rica, que una vez dejó su carro afuera, encendido y abierto, y cuando salió, el carro ya no estaba. La prensa publicó entonces que se habían robado el carro de don Ricardo Saprissa y el carro apareció con una nota que decía: perdón, don Ricardo, no sabía que ese carro fuera suyo. O sea, pues que el ladrón se sintió mal, se arrepintió y devolvió el carro a su dueño, porque él no esperaba robar el carro de una persona tan famosa y que fuera tan querida en Costa Rica. En 1972 fue inaugurado el estadio Ricardo Saprissa, quien con mucho esfuerzo el señor Ricardo Saprissa logró construir. El señor Ricardo Saprissa fue presidente de dicho club hasta el año de 1981, cuando decidió dejar de lado sus actividades en el fútbol, pues allá tenía 80 años de edad. En esta corta reseña que hemos platicado sobre el Deportivo Saprissa, nos podemos dar cuenta de que este club en realidad ha sido como la columna vertebral en la historia de éxitos del fútbol de Costa Rica. Pero Ricardo Saprissa no fue el único pilar del fútbol costarricense. También Alejandro Morera Soto tuvo mucho que ver en el éxito que hoy alcanza Costa Rica. Alejandro era alajuelense, habiendo nacido el 14 de julio de 1909, sin saber que décadas más tarde se convertiría en el símbolo del archirrival del otro pilar del fútbol tico, Ricardo Saprissa. Morera Soto llegó a medir únicamente 1,65 m, pero esto no fue obstáculo para que se desempeñara como excelente goleador. Soñaba con anotarle un gol a su ídolo, el guardameta Ricardo Zamora. El único problema es que Morera Soto jugaba en Costa Rica, mientras que su héroe lo hacía en España. Pero con tanta calidad en su juego, eso no fue ningún problema para Morera Soto, quien terminó con el tiempo jugando en la Liga Española. Todo ocurrió cuando Ricardo Saprissa, quien jugaba en el Club Real Deportivo Español, lo invitó a ir a España, pues Saprissa tenía permiso de la directiva para traer refuerzos que fueran de calidad. Pero durante el viaje en barco desde Costa Rica hasta Barcelona, un periodista cubano, quien tenía conexiones con el Club Barcelona FC, lo convenció para que jugara con el equipo culé, equipo con el cual desplegaría una muy exitosa carrera anotando 68 goles, marcando 10 goles más con el Hércules de Alicante. Todo esto entre los años 1933 y 1936. En España lo apodaron el fenómeno costarricense, quien logró completar su sueño al anotarle un gol a quien ese entonces era considerado el mejor portero del mundo, Ricardo el Divino Zamora. Era el 26 de noviembre de 1933. El Barcelona se enfrentaba al Real Madrid y al minuto 46, el mago del balón, Morera Soto, conquistaría el gol de sus sueños en el encuentro en el que al final de cuentas el Real Madrid ganaría por 2-1. Dicha anotación fue de tal factura, al haber burlado a dos defensores y cambiado la trayectoria del balón en el aire en el último momento para burlar al consagrado guardameta, que fue el propio Zamora quien se acercó a Morera Soto para felicitarlo por tan grandísima consecución. Terminando su exitosa aventura europea, regresa a Costa Rica, donde es ovacionado por el pueblo tico. Durante el resto de su vida fue siempre reconocido
por su grandísima labor en tierras europeas. A tal grado que en el año de 1966 el estadio del Club Liga Deportiva Alajuelense fue bautizado bajo el nombre de Alejandro Morera Soto, en honor a su grandiosa historia y labor como ser humano en tierras costarricenses. En el año de 1998 fue elegido como el jugador costarricense del siglo XX por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. La primera participación del seleccionado de fútbol masculino de Costa Rica se dio en el año de 1921, durante los Juegos Atléticos del Centenario de la Independencia de Centroamérica, que se realizaron en la ciudad de Guatemala. El 14 de septiembre, Costa Rica debutaba ante la selección de El Salvador, venciéndola por 7-0. 4 días después, el equipo tico vencería a los locales chapines por 6-0. O sea, nos damos cuenta pues que Costa Rica ha sido un equipo poderoso desde sus inicios. Desde el comienzo, Costa Rica sacó ventaja muy grande a sus rivales. De esta manera, pues, Costa Rica obtuvo su primer título internacional de fútbol de una larga y muy próspera historia futbolística. En la década de los años 30, en los años 1930, 1935 y 1938, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Costa Rica alcanzó 3 subcampeonatos en la categoría de fútbol masculino. Ya en la década de los 40, Costa Rica conquistaría 3 campeonatos de la extinta copa conocida como CCCF, lo cual en esa época significaba Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fútbol. O sea, pues que ya Costa Rica desde los años 40 lograba títulos a nivel De Centroamérica y el Caribe. Así pues, en los años 41, 46 y 48 del siglo pasado, Costa Rica conquistaría esos campeonatos. Vemos hoy que el prototipo del jugador costarricense es el de un jugador fuerte y normalmente de estatura mayor que la del resto de jugadores en Centroamérica. Pero en la época de los años 50, la selección de Costa Rica se conocía con el sobrenombre de los Chaparritos de Oro. O sea, que aún con una estatura baja en esa época, ellos conquistaron varios títulos. Durante las décadas de los 50 y 60, el equipo número 1 de fútbol en CONCACAF era, bueno, nada más y nada menos que México. Todos sabemos la gran historia y el poderío de los aztecas. Pero Costa Rica logró para las eliminatorias de los mundiales de Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966 quedar de segundo lugar, como lo digo, en esas eliminatorias únicamente atrás de México. También logró durante los años 50 y 60 el equipo tico conquistar el campeonato de la CCCF que indiqué antes en los años 1953, 1955, 1960 y 1961. O sea, pues que estamos hablando de que en realidad Costa Rica llevaba ya varias décadas mostrando su poderío. Y eso es lo que han heredado los costarricenses para lograr hoy estar en los puestos más altos de CONCACAF. Pero no quedó todo ahí. Costa Rica también conquistó los campeonatos de CONCACAF de los años 1963 y 1969. O sea que vemos que
La década de los 60 también estuvo plagada de victorias internacionales y títulos para el fútbol de Costa Rica. Y esto viene conformando como el ADN, el verdadero ADN del fútbol de Costa Rica, lo cual compromete a los jugadores de las décadas posteriores, 70s, 80s, 90s, etcétera, a buscar el éxito y la clasificación a mundiales. Pues los equipos de Costa Rica más nuevos, más modernos, no podían dar al traste y dejar de continuar siendo los mejores de Centroamérica cuando ya lo habían sido por muchas décadas atrás. Los jugadores que fueron más destacados en la década de los 60, me imagino que muchos costarricenses conocerán a estos emblemáticos deportistas como Mario Pérez, Juan Ulloa, Rubén Jiménez, Alex Sánchez, Jaime Grant, Errol Daniels, Leonel Hernández y Edgar Marín. Nos damos cuenta pues que en antaño los apellidos eran más españolizados. Desde más o menos, no sé, tal vez la década de los 80 en adelante, se han escuchado más nombres, más apellidos de ascendencia inglesa. Desafortunadamente, todo lo que sube tiene que bajar, y en los años 70 y primera mitad de los años 80, las selecciones de Costa Rica no lograron mantener el éxito que anteriores selecciones habían alcanzado. De manera pues que en los 70s y primera mitad de los 80s, Costa Rica no logró asomarse a las primeras posiciones de las eliminatorias para los mundiales de esa época. Lo más destacado en la época de los 80s fue cuando en 1984 Costa Rica logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En esa ocasión, Costa Rica logró una victoria muy importante ante Italia por 1-0 con gol de Enrique Rivers. Dicha victoria le dio bastante prestigio al fútbol de Costa Rica en su momento, pues habían ganado al equipo que en 1982 había conquistado la corona mundial en el Mundial de España 82. Para la eliminatoria del Mundial de Italia 90, Costa Rica se clasificaría junto a Estados Unidos en el torneo de CONCACAF organizado en 1989. México no participaría en dicha fase de clasificación debido a que se había dado el sonado caso de los cachirules. Después de una eliminatoria previa, los equipos que alcanzaron la fase final fueron Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Trinidad y Tobago. Los resultados que se dieron en tal oportunidad favorecieron a Costa Rica en general, quedando con 11 puntos en el primer lugar, y Estados Unidos con 11 puntos en el segundo lugar, Trinidad y Tobago con 9 puntos para el tercer lugar, Guatemala con solo 3 puntos y El Salvador con únicamente 2. Así que clasificaron pues, como lo dije antes, Costa Rica y Estados Unidos. Costa Rica sería su primer mundial y el goleador para la escuadra de Costa Rica sería Evaristo Coronado junto a Juan Callazo y Leonidas Flores. En esa ocasión, para dichas eliminatorias, Costa Rica perdería 0-1 ante Guatemala. Después Costa Rica ganaría por 2-1 a Guatemala en San José.
Costa Rica también vencería 1-0 a Estados Unidos. Estados Unidos vencería por su cuenta 1-0 a Costa Rica. Costa Rica y Trinidad y Tobago empatarían a 1 en Puerto España para que después Costa Rica ganara 1-0 a Trinidad y Tobago en San José. Y posteriormente Costa Rica vencería 4-2 a El Salvador en el Cuscatlán. Y también haría lo propio en San José, venciendo a la escuadra de las pupusas por 1-0. Con esto y con la combinación de los demás resultados, Costa Rica se llevaría la clasificación, como ya se indicó, a su primer mundial junto a Estados Unidos. Para dicho Campeonato Mundial de Italia 90, Costa Rica prescindiría de los servicios del entrenador Marvin Rodríguez, quien les había dado prácticamente la clasificación, y contratarían en su lugar al serbio Velibor Bora Milutinovic. Costa Rica quedaría en el grupo C de dicho mundial junto a las escuadras de Brasil, Escocia y Suecia. Cuando todos suponían que Costa Rica sería el último del grupo al estar ubicado con 2 países europeos y el todopoderoso Brasil, Costa Rica, contra todos los pronósticos, venció a Escocia por 1-0 con gol de Juan Callazo. En su segundo encuentro, Costa Rica caería por la mínima ante Brasil. Y en su último encuentro de la fase de grupos, Costa Rica daría la gran sorpresa al vencer a Suecia por 2-1 con goles de Roger Flores y Hernán Medford. De esta manera, Costa Rica alcanzaría su clasificación a la siguiente ronda, algo completamente inesperado y sorpresivo, algo que se celebró mucho en Centroamérica, porque Costa Rica representaba a nuestros países y hacía un papel por demás extraordinario. En la siguiente ronda, Costa Rica caería ante Checoslovaquia por 4-1, con la anotación de Ronald González para los ticos. La verdad es que la participación de Costa Rica en Italia 90 fue algo muy destacado y que ningún otro equipo centroamericano había logrado hasta ese entonces. Y de hecho, ningún equipo centroamericano ha logrado lo que Costa Rica alcanzó en esa época. Muy pocos equipos de CONCACAF, solo México y Estados Unidos han logrado un mejor papel que Costa Rica. De ahí ni Canadá, ni Jamaica, ni Trinidad y Tobago, mucho menos, Honduras tampoco, ni Panamá, ni El Salvador, que en esa época ya había asistido en 2 oportunidades a mundiales. El Salvador había asistido a los mundiales de México 70 y España 82. En dicho mundial tendría una actuación muy destacada el grandioso portero Gabelo Conejo. ¿Quién no recuerda las grandes actuaciones de Gabelo Conejo en dicho mundial? La verdad es que se ganó la designación del mejor portero del mundial y pues con muy justa razón. Posteriormente, Luis Gabelo Conejo jugaría en España durante los años 1990 y de 1992 a 1994 en el club Albacete, donde dejaría muy en alto el nombre de Costa Rica, teniendo muy destacadas actuaciones en el balompié de la madre patria España. Luis Gabelo Conejo también fue considerado el mejor portero del mundo en el año de 1991 por la IFFHS,
IFHS, o sea, la International Federation of Football History and Statistics, que no es más que una entidad que se dedica a recopilar estadísticas e historia en el campo del fútbol. Costa Rica también asistió al Mundial de Corea-Japón 2002. En esa oportunidad, Costa Rica logró su clasificación cuando en la hexagonal final se enfrentaron a México, Estados Unidos, Honduras, Jamaica y Trinidad y Tobago. Costa Rica acumuló 23 puntos para quedar en el primer lugar. México quedó con 17 puntos, los mismos que Estados Unidos, que ocuparon las casillas número 2 y 3. Así pues, Costa Rica de nuevo sería el primer lugar en la CONCACAF, lo cual le valdría para clasificar junto a Estados Unidos y México al Mundial ya mencionado. El sorteo del Mundial colocaría nuevamente a Brasil en el grupo de Costa Rica junto a Turquía y China. Los resultados fueron los siguientes. China enfrentó a Costa Rica en el partido inicial para ambos, ganando Costa Rica por 2 goles a 0. Goles marcados por Wright y Gómez. Después de eso, Costa Rica enfrentaría a Turquía en su segundo encuentro y el marcador final sería de 1-1. Empate a un gol con gol de Parks al minuto 86. Y finalmente, Brasil, otra vez frente a Costa Rica. En esta ocasión ya no se repetiría el 1-0 que se dio en Italia 90, pues el marcador sería favorable a los sudamericanos por 5-2. Los goles de Costa Rica fueron anotados por Wanchope al minuto 39 y por Gómez al 56. Con esto, Brasil quedaría en primer lugar con 9 puntos, Turquía le seguiría con 4, al igual que Costa Rica, que también acumuló 4, y China con 0 puntos. La diferencia de goles fue, en este caso, mejor para Turquía, que acumuló un +2, mientras que Costa Rica se quedó con un -1. Así pues que hasta ese entonces, en el 2002, Costa Rica había logrado la participación en 2 mundiales, empatando así la cantidad de asistencias con El Salvador. Pero Costa Rica había tenido una mejor participación en el Mundial de Italia 90. Llegamos ahora a la Copa Mundial de 2006 en Alemania. La historia no fue muy diferente con respecto al Mundial de Corea-Japón 2002. Para la eliminatoria del Mundial 2006, Costa Rica se clasificaría junto a Estados Unidos y México. Esto ocurrió cuando en una hexagonal final se enfrentaron Estados Unidos, México, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Guatemala y Panamá. Quedando precisamente en ese orden mencionado, Estados Unidos y México llegaron a 22 puntos. Hoy es día de sacar la basura. Mientras Costa Rica llegó a 16. Con ello, estos 3 seleccionados armaron sus maletas para irse al Mundial de Alemania 2006. Ya en el Mundial del 2006, Costa Rica tendría que verse las caras con nada más y nada menos que el anfitrión Alemania, la poderosa y tradicionalmente fuerte, varias veces campeona, selección de Alemania. Asimismo contra Ecuador, la revelación de Sudamérica, y Polonia. Costa Rica inició perdiendo contra Alemania 2-4, pero es importante remarcar acá que aunque Alemania anotó su primer gol al minuto 6, Wanchope anotó el gol del empate al minuto 12. Extraordinario realmente. Alemania se miraba sorprendido de ver que Costa Rica les empataba 1-1 en su propia casa en el partido inaugural. Al final de cuentas, pues, Alemania sacó la casta y venció a los centroamericanos por 4-2. Posteriormente, unos días después, Costa Rica
enfrentaría a Ecuador y aunque se tenían muchas expectativas de que Costa Rica pudiera hacer algo ante los sudamericanos, el marcador fue de 0-3 favorable a los ecuatorianos. Y finalmente, en su último partido, Costa Rica caería ante Polonia por 2-1, no sin antes ponerse en ventaja al minuto 25 por medio de Gómez y recibiendo el gol del empate por medio de Bosacki al minuto 33 para que al minuto 66 el mismo Bosacki pusiera el 2-1 final a favor de los europeos. En ese Mundial del 2006, Costa Rica quedaría en el último lugar de su grupo y por ello seguía siendo la participación de Costa Rica en Italia 90 la mejor de su historia. Para la eliminatoria del Mundial de Sudáfrica 2010, se llegó a una hexagonal final en la que participaron Estados Unidos, México, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Trinidad y Tobago. En esa oportunidad, los equipos que lograron su clasificación fueron 3, siendo ellos Estados Unidos con 20 puntos, México con 19 y Honduras con 16. Costa Rica también llegó a los 16 puntos, pero su diferencia de goles fue de 0, contrastando con la diferencia de goles de Honduras que fue de 6, de más 6. Con esto, Costa Rica no pudo participar en el Mundial de Sudáfrica 2010, pero sí lo hizo en el Mundial del 2014. Para el Mundial del 2014, la CONCACAF organizó la hexagonal final a la que clasificaron Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, México, Panamá y Jamaica, quedando precisamente Estados Unidos en primer lugar con 22 puntos, seguido de Costa Rica con 18, Honduras con 15, México con 11, Panamá con 8 y Jamaica con 5. Con esto, los clasificados fueron Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y México, llegando así pues el equipo tico a su cuarta participación en mundiales. En dicho mundial, Costa Rica fue ubicado en el grupo de la muerte, junto a escuadras que con anterioridad habían ganado una o inclusive 2 veces los campeonatos mundiales de fútbol. Inglaterra, por ejemplo, había ganado el Mundial de 1966. Uruguay había conquistado los mundiales de 1930 y en 1950, cuando en el recordado Maracanazo bendicieron a Brasil en la final. Italia, por su parte, había ganado los mundiales de 1934, 1938, 1982 en España y en Alemania en 2006. El equipo de la pura vida iniciaría dando la gran sorpresa, la muy agradable sorpresa, venciendo en su primer encuentro por 3-1 a la selección de Uruguay. El primer tiempo había terminado 1-0, con gol de Cavani al minuto 24 de penalti. No obstante, Costa Rica se tomó las cosas con calma y en el segundo tiempo le dio la voltereta. ¿Qué hizo? Bueno, al minuto 54, Campbell anotó el gol del empate. Como si esto no fuera suficiente, 3 minutos, tan solo 3 minutos después, al 57, Duarte anotaría el 2-1. Y finalmente, al 84, Ureña anotaría el 3-1. En su segundo encuentro, Costa Rica enfrentaría a Italia. Nada más y nada menos que a la escuadra de Italia. Poderoso equipo europeo de gran tradición a nivel mundial. Con 3 mundiales ganados hasta ese entonces. ¿Qué hizo Costa Rica? Bueno, nada más y nada menos que al minuto 44 anotaría Ruiz el gol que daría a Costa Rica la grandiosa victoria por 1-0. Finalmente, Costa Rica enfrentaría a Inglaterra. Ya los ingleses pues sabían que Costa Rica era
un equipo que estaba dando sorpresas a diestra y siniestra. Sabiendo esto, los ingleses se tendrían que aplicar para ganar y demostrar en realidad quién era el mejor equipo en la cancha. Sin embargo, después de los 90 minutos, el marcador final fue de 0-0. Con esto, Costa Rica clasificó como primer lugar, con 7 puntos. Uruguay quedaría en segundo con 6, Italia con 3 e Inglaterra con un solitario punto. Muchos dicen que Italia 90 fue la mejor participación de Costa Rica, pero yo creo que no hay comparación. Definitivamente el Mundial del 2014 en Brasil demostraría de qué está hecho el fútbol puravideño. En octavos de final, Costa Rica enfrentaría a Grecia. El marcador final, después de los 90 minutos, sería de 1-1, con gol de Brian Ruiz al minuto 52. Los griegos empatarían al minuto 91. Afortunadamente para los europeos, demostrando pues Costa Rica que no era para nada un accidente lo que había pasado durante los 3 partidos de la fase de grupos. Así pues, tuvieron que irse a los tiros desde el punto de penal, desde el cual Costa Rica venció 5-3 a Grecia, dando así una gran alegría a sus aficionados y a todo ese pueblo costarricense. Pues increíblemente habían dejado ya atrás a Uruguay, Inglaterra, Italia y Grecia. Y con esto, pues los ticos pedían que se les pusiera a quien fuera enfrente, pues ellos estaban dispuestos a ganar a todos los que se les atravesaran en su camino. Con esto, en cuartos de final, Costa Rica llegando realmente a lo más lejos, más aún que lo que se logró en Italia 90, pues en este caso Costa Rica había llegado a una tercera fase. En esta tercera fase le tocaría enfrentarse a Países Bajos. El marcador final, después de los 90 minutos, fue de 0-0. Países Bajos tampoco pudo superar a Costa Rica. Con ello, yéndose a los tiros desde el punto de penal, Países Bajos venció finalmente a Costa Rica 4-3. Para Costa Rica anotaron Borges, González y Bolaños y fallaron Ruiz y Umaña. Aún así, Costa Rica había dejado un muy buen sabor de boca, demostrando la fortaleza del equipo costarricense, demostrando que Costa Rica era Se cumplía en realidad así pues grande, el cuarto mundial. al que Costa Rica asistía, y definitivamente este había sido el mundial en que Costa Rica había dejado mucha mejor impresión. Es de hacer notar también que Costa Rica finalizó en el puesto número 8 en el Mundial de Brasil 2014, superando lo alcanzado por México, quien en esa ocasión quedó en el puesto número 10, mientras que Estados Unidos, el otro, alcanzó nada más que el puesto número 15. Asimismo, Honduras fue relegado al 31º puesto, también conocido como el penúltimo puesto en ese mundial. Así que felicitaciones para los ticos, un high five por haber logrado tan grandísima hazaña en el Mundial de Brasil 2014. Con esto eran ya 2 las magníficas actuaciones de Costa Rica en mundiales. La de Italia 90 y ahora la de Brasil 2014. Para el Mundial del 2018, celebrado en Rusia, De la eliminatoria de final CONCACAF. se dio entre las escuadras de México, Costa Rica, Panamá,
Honduras, Estados Unidos y Trinidad y Tobago. En dicha ocasión, México, Costa Rica y Panamá fueron los clasificados, llegando México a 21 puntos. Costa Rica quedó en segundo Del con Mundial de 16, Rusia Panamá 2018. quedó con 13. En la fase de grupos, Costa Rica quedaría ubicado en el grupo con Serbia, Suiza, nuevamente Brasil por tercera vez, y lo que ocurriría en esta oportunidad sería que Costa Rica abriría ante Serbia y el equipo europeo ganaría dicho encuentro por 1-0. En el segundo encuentro, Costa Rica enfrentaría a Brasil y el equipo brasileño daría cuenta de los puravidistas por 2-0. Finalmente, Costa Rica empataría ante Suiza 2-2 con goles de Watson al minuto 56 y Sommer al minuto 93. Con ello, Costa Rica se ubicaría en el último lugar del grupo con solamente un punto, quedando atrás de Serbia, quien alcanzó 3, Suiza alcanzando 5 y Brasil llegando a 7. En el Mundial del 2018, Costa Rica quedaría ubicado en la posición número 29, aún así mejor que Panamá, quien quedó de último lugar, pero atrás de México, quien en esta contienda alcanzaría el 12º puesto. Costa Rica clasificaría una vez más a un mundial y sería para el Mundial de Qatar del 2022. Para ello, en la fase final de CONCACAF, Costa Rica se vería a las caras ante Canadá, México, Estados Unidos, Panamá, Jamaica, El Salvador y Honduras. Así pues, el formato cambiaría y no sería en esta ocasión de hexagonal, sino de octogonal. Los clasificados para este mundial fueron, en primer lugar, Canadá con 28 puntos, seguidos de México también con 28, Estados Unidos con 25 y Costa Rica también con 25. Recordando que en esa oportunidad Panamá era quien se miraba más sólido para quedar en tercero o cuarto lugar, pero Costa Rica alcanzó y rebasó a Panamá para lograr así el boleto para el Mundial de Qatar 2022. En este evento, Costa Rica sería ubicado en el grupo E, junto a las escuadras de Japón, España y Alemania. En su partido inaugural, Costa Rica viviría una pesadilla y sería este realmente el peor resultado de sus participaciones mundialistas, cayendo 7-0 ante España. El primer tiempo quedó 3-0. En el segundo encuentro, Costa Rica se lavaría la cara, ganando por la mínima, pero al fin ganando a la competitiva escuadra japonesa por 1-0, gol anotado al minuto 81 por Fuller. Finalmente, Costa Rica terminaría su participación enfrentando a un equipo al que había enfrentado en otro mundial, Alemania. Costa Rica perdería finalmente este encuentro por 2-4, anotando por Costa Rica Tejada al 58 y Vargas al 70. Las posiciones finales del Mundial de Qatar 2022 ubicarían a Costa Rica en el escaño número 27 de un total de 32 participantes, superando a Canadá, quien fue otro de los participantes por la región de CONCACAF. El equipo de la hoja de Maple se ubicaría en el puesto 31, mientras que México quedaría en el puesto número 22 y Estados Unidos en el puesto número 14. Así que Costa Rica, en esta ocasión ocupando el puesto número 27, no tendría una de sus mejores participaciones, pues quedaría igualmente en el último lugar de su grupo, detrás de Alemania, España y Japón.
Es cierto, le ganó a Japón, quien a la postre fue el equipo que ganó el grupo. Pero en fin, así es el fútbol. Costa Rica en esta ocasión no le daría muchas alegrías a sus seguidores. Bueno, y con esto terminamos una compacta reseña de lo que es la exitosa historia del fútbol costarricense. La verdad que se podría decir mucho más, pero hemos nada más compactado en esta ocasión lo que es la gloriosa historia de un fútbol centroamericano que a todas luces, debemos reconocerlo, lleva la batuta por delante. La ha llevado desde hace décadas, aunque en ocasiones ciertos equipos del área han hecho competencia, pero al ver en general toda la historia del fútbol costarricense, podemos decir con certeza que Costa Rica es el país con una historia más exitosa, que ya desearían muchos otros países tenerla, no solo en Centroamérica, sino inclusive algunos países de Sudamérica, Norteamérica, como Canadá misma, e inclusive países de Europa. Así que hasta la próxima, cuando estaremos tocando la historia gloriosa de otro seleccionado centroamericano. ¡Gol, gol, gol de Guate!